Los gemelos del millonario no caminaban, hasta que sorprendió a la limpiadora haciendo algo increíble. El silencio que envolvía la mansión Salvatierra no era de esos que invitan al recogimiento o la paz. Era un silencio espeso, casi hostil, interrumpido apenas por los sonidos calculados de relojes de pared y pasos contenidos sobre mármol. Desde la muerte de Clara, hacía ya más de 2 años, la vida en esa casa se había convertido en una coreografía precisa, impersonal, regida por horarios, tratamientos médicos y un protocolo que no dejaba lugar para la improvisación. Alejandro Salvatierra, con tan solo 38 años, era uno de los empresarios más exitosos de Andalucía. Su cadena de hoteles boutique de lujo lo había posicionado entre los nombres más respetados del sector turístico. Pero lo que alguna vez fue un orgullo personal ahora no era más que una rutina automática. Desde el fallecimiento de su esposa, su existencia se había reducido a 2 prioridades: sus hijos gemelos, Hugo y Mateo, y el esfuerzo infructuoso por mantener una apariencia de control sobre una vida que se deshacía lentamente por dentro. Hugo y Mateo, de apenas 4 años, eran el centro de su mundo. Nacidos con una parálisis motora leve, los médicos fueron optimistas al principio. Pero a medida que los meses pasaban sin progresos significativos, el diagnóstico se volvió más concreto. Ambos niños requerirían años de terapias para lograr caminar, si es que algún día lo lograban. Aunque sus mentes eran despiertas y sus sonrisas auténticas, el hecho de verlos arrastrarse por las alfombras o permanecer sentados, sin lograr ponerse de pie, era una herida abierta para Alejandro. Contrató a los mejores especialistas del país: rehabilitadores, fisioterapeutas, logopedas, psicólogos infantiles, todos seleccionados con lupa, todos bien remunerados. Aquel equipo clínico era un pequeño ejército que trabajaba en la planta baja de la casa, mientras que en la superior se mantenía su oficina personal, desde donde intentaba seguir al mando de su imperio empresarial. Pero nada lo satisfacía. Cada informe semanal le sonaba igual. Progreso leve, buena respuesta motora, persisten las limitaciones tonales. Palabras que no cambiaban la realidad más dolorosa. Sus hijos no caminaban. A pesar de la tristeza, nunca permitió que el lujo dejara de rodearlos. Tenían habitaciones decoradas con detalles minuciosos, un jardín con zona de juegos inclusivos, pantallas táctiles para estimular la motricidad, juguetes educativos importados. Pero los niños no reían como solían hacerlo con Clara. Faltaba algo que el dinero no podía comprar. El personal doméstico era numeroso: cocineros, niñeras, choferes, jardineros y, por supuesto, un pequeño equipo de limpieza que mantenía la mansión en estado impecable. Alejandro los veía como engranajes de una maquinaria que debía seguir funcionando. No conocía sus nombres, no hablaba con ellos salvo por necesidad. Todo debía estar medido, funcional, sin margen para sorpresas. Y, sin embargo, por más que todo parecía estar bajo control, había una sombra que lo perseguía en las noches. Una pregunta que no podía silenciar: ¿estaba haciendo lo correcto? ¿Y si el exceso de perfección había sofocado lo que de verdad podía ayudar a sus hijos? Su relación con los gemelos era cercana, pero incompleta. Jugaba con ellos en las noches, les leía cuentos antes de dormir, les abrazaba con ternura, pero los sentía lejos, como si una barrera invisible les impidiera comunicarse del todo. Ellos, en su inocencia, no podían expresar lo que sentían al ver a otros niños correr. Y él, atrapado en su dolor, no sabía cómo llenar ese vacío. Un lunes por la mañana, mientras observaba desde el ventanal del despacho cómo el sol iluminaba el jardín trasero, Alejandro pensó en Clara, en cómo habría enfrentado ella esta situación. Ella siempre encontraba una manera de conectar con los niños. Donde él veía límites, ella veía posibilidades. A veces sentía que su ausencia era lo que de verdad había paralizado a Hugo y Mateo. Se sirvió una taza de café y hojeó los correos del día. Reuniones con inversores, informes financieros, propuestas de expansión, nada que le importara realmente. Cerró el portátil y se quedó mirando la taza humeante. Entonces recordó que ese día debía reunirse con la jefa de rehabilitación a mediodía para evaluar los nuevos ejercicios de equilibrio. Nada prometedor, lo de siempre. Pero todavía no sabía que ese día, ese lunes cualquiera, sería el comienzo de algo que rompería todos los moldes. Que la rutina estaba a punto de quebrarse. Y que la respuesta que llevaba tanto tiempo buscando vendría de la persona más inesperada. Una limpiadora. Una mujer que ni siquiera figuraba en los informes. El reloj del salón marcaba las 11 menos cuarto cuando Alejandro, contra todo pronóstico, decidió volver a casa antes de lo previsto. La reunión con el grupo inversor en Madrid se había cancelado en el último momento,
y no le apetecía quedarse en la oficina fingiendo interés por un día que ya estaba torcido. El coche lo dejó en la entrada principal y subió los escalones de mármol sin hacer ruido. Su intención era encerrarse en el despacho y revisar algunos documentos personales. No esperaba encontrar nada fuera de lugar, pero al cruzar el pasillo que daba al salón principal, un sonido lo detuvo. No era la música suave que solía sonar desde los altavoces, ni la voz de alguna niñera hablando con los gemelos. Era algo distinto, una melodía popular, cantada con un acento andaluz marcado, acompañada por el repiqueteo de algún objeto de madera golpeando el suelo. Se acercó despacio, guiado por la curiosidad. Desde el umbral, vio una escena que lo obligó a quedarse quieto, como si sus pies se hubieran clavado en el mármol. Allí, en medio de la alfombra color vino, Hugo y Mateo estaban sentados en el suelo, con las piernas extendidas y las manos agitadas en el aire, riendo a carcajadas. Frente a ellos, una mujer que Alejandro reconoció vagamente debía de ser la nueva limpiadora. Sostenía 2 cucharas de madera y las golpeaba rítmicamente contra una caja vacía de cartón. «Olé, mis campeones», decía ella con entusiasmo, mientras marcaba el compás y movía la cabeza como si estuviera en un tablao flamenco. «Ahora vosotros, palmas, venga». Hugo imitó el ritmo golpeando sus manitas, algo torpe, pero siguiendo el compás. Mateo, en cambio, intentaba soplar en una botella de plástico cortada, que emitía un sonido grave y gracioso. Los 3 reían sin parar, y cada vez que uno se equivocaba, la mujer soltaba un «eso es arte puro», que los hacía doblarse de la risa. Alejandro parpadeó, incapaz de comprender. No era solo que estuvieran riendo. Había algo en sus gestos, en la manera en que sus espaldas parecían menos rígidas, en cómo sus manos se movían con una coordinación que raramente mostraban en las sesiones oficiales. Él conocía a sus hijos. Esa expresión en sus rostros no la había visto en mucho tiempo. La mujer giró levemente la cabeza, sin verlo aún, y continuó su improvisado espectáculo. Cogió una bufanda de colores que tenía cerca y, con un gesto dramático, la lanzó al aire. Hugo intentó atraparla, riendo con un brillo en los ojos que a Alejandro le resultó desconcertante. Mateo, con un esfuerzo evidente, inclinó el cuerpo hacia adelante para ayudar a su hermano a atraparla. En ese instante, Alejandro dio un paso dentro del salón. ¿Se puede saber qué está pasando aquí? Su voz fue grave, pero no lo suficientemente alta como para asustarlos. La mujer se giró bruscamente, dejando caer las cucharas. Los gemelos lo miraron con sorpresa, como si acabaran de ser descubiertos haciendo algo prohibido. «Señor Salvatierra», balbuceó la mujer, poniéndose de pie de inmediato. «Yo estaba tocando percusión en mi salón con utensilios de cocina», completó él, con una ceja arqueada. «Perdóneme, no era mi intención». Ella tragó saliva, sus manos se retorcían nerviosas. «Solo quería entretenerles un momento, nada más». Alejandro miró a sus hijos, que todavía tenían sonrisas pequeñas dibujadas en la cara, y luego volvió a mirarla a ella. ¿Entretenerles? ¿Por qué? No es su trabajo, dijo, acercándose despacio. Lo sé, señor. Es que vi que estaban aburridos, y pensé que, bueno, que una canción no hace daño. ¿Una canción?, repitió Alejandro, con un tono más bajo, casi para sí mismo. La tensión en la sala era palpable. Los gemelos miraban de uno a otro, como si temían que aquel momento de diversión tuviera un precio. La mujer respiró hondo, como reuniendo valor. «Se llama Carmen, ¿verdad?», preguntó Alejandro, intentando recordar. «Sí, señor, Carmen Díaz». Alejandro la observó unos segundos más, intentando descifrar la mezcla de vergüenza y terquedad que había en sus ojos. No era una actitud desafiante, pero tampoco de sumisión total. Había algo más. «Recoja eso», ordenó, señalando las cucharas y la caja, «y espere en la cocina. Hablaré con usted en unos minutos». Carmen asintió, agachó la cabeza y recogió todo en silencio. Antes de salir, lanzó una mirada rápida a los niños, como pidiéndoles perdón por haber interrumpido el juego. Hugo y Mateo la siguieron con la vista hasta que desapareció por la puerta. Alejandro se acercó a sus hijos y se agachó frente a ellos. «¿Qué hacíais?», preguntó suavemente. «Jugábamos con Carmen», dijo Mateo, aún sonriendo tímidamente. «¿Y os gusta jugar así?», insistió él. «Sí», respondió Hugo. «Es divertido y me dan ganas de moverme más». Esa última frase se le quedó grabada a Alejandro como un eco que no sabía si interpretar como casualidad o revelación. Se quedó en silencio unos segundos,
Luego se levantó y salió del salón con paso firme. En la cocina, Carmen estaba junto a la mesa, de pie, esperando. Sus manos estaban cruzadas frente al delantal, y su postura era la de alguien que anticipa una reprimenda. «Explíqueme», dijo Alejandro, apoyando las manos sobre la mesa. ¿Por qué decidió ignorar el protocolo? Carmen lo miró, sorprendida por la pregunta directa. Porque a veces lo que más ayuda no está en los protocolos, señor. Su voz era tranquila, pero tenía un matiz de convicción que no se podía fingir. Alejandro frunció el ceño, interesado a pesar de sí mismo. «Eso es algo que tendrá que explicarme mejor», dijo y señaló una silla. «Siéntese». Carmen se sentó con cautela, como quien entra en un terreno minado. Sus manos descansaban sobre las rodillas, pero la tensión en sus dedos delataba que estaba preparada para cualquier reacción. Alejandro permaneció de pie unos segundos más, observándola con esa mirada que usaba en reuniones de negocios para medir el temple de la otra parte. Finalmente, tomó asiento frente a ella, cruzando los brazos. «Quiere entender», comenzó, sin rodeos. «En esta casa hay un equipo de especialistas muy bien pagados que siguen un programa diseñado al detalle. ¿Por qué se aparta de eso?» Carmen alzó la mirada, y por un instante pareció olvidar que hablaba con su jefe. «Porque no siempre lo que está escrito en un papel es lo que funciona», dijo con un hilo de voz que fue ganando firmeza. «Los niños no son máquinas, señor Salvatierra». La frase quedó flotando entre ellos. Alejandro ladeó la cabeza, curioso por la seguridad de aquella mujer que, hasta hace unos días, era una desconocida para él. «¿Y usted cree que sabe más que un médico?», preguntó, casi como una provocación. «No», respondió ella de inmediato. «Pero si sé lo que es mirar a un niño a los ojos y ver que algo le pesa, aunque no lo diga. Ellos no necesitan solo ejercicios, necesitan sentirse vivos mientras los hacen». Alejandro frunció el ceño. Esa respuesta le resultaba incómoda, no porque fuera insolente, sino porque llevaba implícita una verdad que no quería reconocer. «Explíqueme qué intentaba lograr con ese juego», pidió, eligiendo la palabra con cierto escepticismo. Carmen respiró hondo. «Movilidad, coordinación y, sobre todo, motivación. Ellos no pueden caminar, pero sí pueden golpear, estirarse, intentar atrapar algo que se mueve. Si asocian el esfuerzo con la diversión, su cerebro lo recuerda como algo positivo y lo repite». Alejandro no respondió de inmediato. La observaba con atención, intentando encontrar una fisura en su argumento. No la encontró. «¿Quién le dijo que podía intervenir en sus terapias?», preguntó al fin. «Nadie», admitió. «Sé que no es mi función, y si quiere despedirme, lo entenderé. Pero créame, yo no planeaba nada. Solo vi una oportunidad y la aproveché». El silencio volvió a instalarse en la cocina. Alejandro pensó en sus hijos, en esa breve chispa que había visto en sus rostros, algo que ni las sesiones más caras habían provocado. Pero también pensó en las reglas, en los riesgos de permitir métodos que no estaban aprobados. «No voy a tomar una decisión ahora», dijo, poniéndose de pie. «Seguirá trabajando, por hoy, pero quiero hablar con el equipo médico antes de decidir qué hacer». Carmen asintió con un leve movimiento de cabeza. No había alivio en su expresión, solo una calma tensa, como quien sabe que la batalla aún no ha empezado. Ese mismo día, Alejandro convocó una reunión con la jefa de rehabilitación, la doctora Araceli Fuentes. En la sala de juntas, el tono de la conversación subió pronto de nivel. «¿Me está diciendo que permitió que una limpiadora improvisara un ejercicio no autorizado con sus hijos?». La voz de Araceli era cortante, casi indignada. «No lo permití», respondió Alejandro con frialdad. «Lo vi suceder, y vi resultados que no he visto con sus métodos». «Eso es anecdótico, Alejandro», replicó ella, dejando de lado el trato formal. «No se puede poner en riesgo un tratamiento clínico por un capricho momentáneo». «No fue un capricho», insistió él. «Fue iniciativa, y lo que vi fue conexión, algo que ustedes, con todo su profesionalismo, no han conseguido del todo». Araceli respiró hondo, intentando mantener la compostura. «Si empezamos a permitir intervenciones de personas no cualificadas, abrimos la puerta a retrocesos graves. Y no olvide que ellos tienen un diagnóstico delicado». Alejandro sabía que la doctora tenía razón en la teoría, pero las imágenes del salón volvían a su mente una y otra vez. Decidió no responder de inmediato. «De momento, quiero que Carmen esté presente en algunas sesiones», dijo finalmente. «Solo observando. Eso es una mala idea», advirtió Araceli.
Va a distraerlos. Es mi decisión, cerró él, con un tono que no dejaba lugar a debate. La reunión terminó con un silencio incómodo y un claro sentimiento de que la autoridad del equipo médico acababa de ser cuestionada. Esa misma tarde, Carmen volvió a cruzarse con Alejandro en el pasillo. Llevaba una bolsa con ropa de cama limpia y evitó su mirada. Él la detuvo con un gesto. Mañana estará en la sesión de las 10 de la mañana, le dijo. Solo para observar. Entiendo, respondió ella, con una mezcla de sorpresa y cautela. Cuando llegó el día, la sala de fisioterapia estaba impecable, con colchonetas y material preparado. Los gemelos, sentados en pequeñas sillas adaptadas, miraban de reojo hacia la puerta, esperando. Cuando Carmen entró, sus rostros se iluminaron de una forma que no pasó desapercibida para nadie. Alejandro, de pie junto a una pared, lo notó. Araceli, en cambio, fingió no verlo. La sesión transcurrió con normalidad, pero hubo un momento en el que Mateo, frustrado por un ejercicio de equilibrio, soltó un bufido y dejó de intentarlo. Araceli se disponía a corregirlo, cuando Carmen, desde el fondo, hizo un pequeño gesto con las manos, imitando un redoble de tambor. Mateo la miró y sonrió, como si recordara su juego anterior. Sin que nadie le insistiera, volvió a intentarlo. Alejandro sintió una extraña mezcla de orgullo y desconcierto. No había hecho falta una orden, ni un estímulo físico, solo un guiño compartido entre ellos. Esa noche, mientras revisaba informes en su despacho, Alejandro se sorprendió pensando en Carmen más de lo que quería admitir. No en un sentido romántico, sino como una pieza que, sin querer, se había convertido en el centro de una dinámica que él no controlaba. Y eso, para un hombre acostumbrado a tener todo bajo su mando, era tan inquietante como fascinante. La mañana siguiente comenzó con un ambiente cargado en la mansión Salvatierra. Aunque nadie lo había dicho en voz alta, todos sabían que la presencia de Carmen en la sesión anterior había generado fricciones. El equipo médico, acostumbrado a trabajar sin interferencias, se movía con un silencio tenso por los pasillos, como si cada paso fuera una declaración de desaprobación. En la oficina improvisada que utilizaban para revisar las terapias, Araceli estaba reunida con otros 2 fisioterapeutas. Las voces se escuchaban amortiguadas tras la puerta, pero Alejandro, que pasaba por allí, captó algunas palabras. No es seguro, falta de profesionalidad, puede perjudicarles. No entró. Sabía que, si lo hacía, acabaría en otra discusión sin salida. A media mañana, Carmen estaba en la lavandería doblando ropa cuando la llamaron desde el vestíbulo. Allí la esperaba Alejandro, con las manos en los bolsillos y un gesto serio. «Quiero que hable con Araceli», dijo, sin rodeos. Ella tiene reservas sobre su participación. Carmen se tensó, pero asintió. Lo siguió hasta la sala donde la doctora esperaba con los brazos cruzados. «Carmen», empezó Araceli, con una voz que sonaba más advertencia que a saludo. «Entiendo que quiere ayudar, pero lo que hizo es inaceptable». «No intenté sustituir su trabajo», respondió ella, manteniendo la calma. «Solo quise motivarles de otra manera». «Ese no es su papel», replicó Araceli. «Cada técnica que aplicamos está respaldada por estudios y años de experiencia. Si introducimos estímulos no planificados, corremos el riesgo de interferir en su progreso». Alejandro intervino, consciente de que la conversación podía escalar. «No estamos hablando de una terapia clandestina, solo de encontrar una forma de conectar con ellos». «Conexión sin técnica es un arma de doble filo», sentenció Araceli. Carmen, que hasta entonces había medido sus palabras, levantó la mirada. «Con todo respeto, doctora, la técnica sin conexión tampoco llega muy lejos». La frase cayó como una piedra en un estanque. Araceli se quedó en silencio unos segundos, pero no cambió su postura. «Señor Salvatierra, si esto continúa, yo y mi equipo no podemos garantizar los resultados del programa», dijo, y fue todo lo que necesitó para dejar clara su posición. Esa tarde, Alejandro se quedó en el jardín viendo a Hugo y Mateo jugar con bloques de construcción. No podía ignorar lo que había pasado. Estaba en medio de una guerra silenciosa. Por un lado, la experiencia y el método probado del equipo médico. Por el otro, la chispa innegable que Carmen había despertado. Decidió que no tomaría una decisión definitiva hasta ver más. Le pidió a Carmen que limitara su interacción a momentos fuera de las sesiones formales. Ella aceptó, aunque podía notar que algo en su entusiasmo inicial se había apagado. Esa noche, mientras servían la cena, Hugo miró a su padre con seriedad infantil. «Papá, ¿mañana viene la señora de los juegos?» «Carmen sigue aquí»,
respondió Alejandro, pero tal vez no juegue tanto como antes. ¿Por qué? Preguntó Mateo, frunciendo el ceño. A nosotros nos gusta. Alejandro no respondió. No tenía una respuesta que no implicara entrar en un terreno demasiado complicado para sus hijos. Al día siguiente, Carmen pasó por el salón mientras los niños hacían un ejercicio con aros de colores. No intervino, solo sonrió desde la puerta. Sin embargo, Hugo dejó de seguir las instrucciones y le hizo un gesto para que se acercara. Araceli, que estaba dirigiendo la actividad, se le impidió con un movimiento firme de la mano. «Concéntrate, Hugo», ordenó. El niño obedeció, pero con menos entusiasmo. Alejandro, que observaba desde un rincón, lo notó y sintió un pinchazo de frustración. Por la noche, cuando la casa estaba en silencio, Alejandro se encerró en el despacho y revisó algunos vídeos de sesiones pasadas. En todas, los gemelos cumplían con las instrucciones, pero con expresiones apagadas. Comparó esas imágenes con la escena que había presenciado con Carmen y la diferencia era brutal. Era evidente que no podía seguir como si nada. Pero cada paso que daba a favor de Carmen significaba distanciarse de la confianza ciega en los especialistas. Y él sabía que una ruptura con ellos no sería fácil de reparar. Al cerrar el ordenador, escuchó un leve golpe en la puerta. Era Carmen. «No quiero causar problemas», dijo ella. «Si prefiere que me mantenga al margen, lo haré». Alejandro la miró un instante antes de responder. «No es tan sencillo, pero necesito que confíe en mí tanto como yo quiero confiar en usted». Ella asintió, sin añadir nada más. Ambos sabían que aquello era solo el principio de un conflicto que no tardaría en crecer. La tensión acumulada durante los últimos días parecía haber colocado a cada persona de la casa en una especie de guardia permanente. Carmen continuaba con sus tareas habituales, evitando, en la medida de lo posible, interacciones que pudieran ser malinterpretadas. Sin embargo, el cambio en su rutina no pasó desapercibido para los gemelos, que comenzaron a buscarla con insistencia en lugares poco habituales: la despensa, la zona de planchado, el patio interior donde colgaban la ropa. Una tarde, mientras doblaba toallas en la pequeña habitación de servicio, escuchó un golpecito en la puerta. Al abrirla, encontró a Hugo y Mateo en sus sillas adaptadas, con sonrisas cómplices. «Queremos que nos cuentes otra historia», pidió Mateo, con ese tono que mezclaba timidez y expectación. Carmen dudó, consciente de que cualquier cercanía con los niños podía ser mal vista. Sin embargo, algo en la mirada de ambos la desarmó. Se sentó en el suelo, a su altura, y comenzó a contarle sobre una niña llamada Lucía que soñaba con volar. Lo que no dijo en voz alta era que esa niña era su hermana menor. Mientras hablaba, no pudo evitar que la voz se le quebrara. Alejandro, que pasaba por el pasillo y escuchó el relato, se detuvo fuera de la vista. La historia tenía detalles tan concretos que no parecían inventados: una bicicleta con ruedas demasiado grandes, un columpio de madera pintado de azul, tardes enteras jugando a inventar canciones. Cuando terminó, los gemelos aplaudieron con entusiasmo. Alejandro aprovechó ese momento para entrar. «¿Quién es Lucía?», preguntó con un interés que parecía casual, aunque no lo era. Carmen titubeó antes de responder. «Mi hermana pequeña», dijo finalmente. «Nació con la misma condición que sus hijos». Alejandro sintió un leve impacto ante la coincidencia. «¿Y ahora?» «Ahora puede caminar», respondió ella, con una mezcla de orgullo y melancolía. «No de forma perfecta, pero lo suficiente para vivir sin depender de nadie». Hubo un silencio breve, cargado de preguntas que él no formuló de inmediato. «Dijo que la ayudó usted», comentó, más que preguntó. «Sí, mis padres trabajaban todo el día, así que yo me encargaba de su rehabilitación en casa. Me inscribí en la universidad para estudiar fisioterapia, pero no pude terminar». Alejandro la miró fijamente, notando que había algo más detrás de esa pausa. «¿Por qué no pudo?». Carmen respiró hondo, como si midiera cuánto debía revelar. «Problemas personales». Sus ojos se desviaron hacia el suelo. «No es una historia bonita». Él no insistió, pero la revelación cambiaba la manera en que veía todo. Ya no era simplemente una empleada con iniciativa, tenía un conocimiento real y una experiencia directa que podía explicar por qué conectaba tan bien con los niños. Esa noche, Alejandro revisó su correo y encontró el informe semanal del equipo médico. Todo en el documento estaba en orden: métricas, ejercicios, evaluaciones. Sin embargo, al final del informe, en un apartado de observaciones, había una nota de Araceli: «Persisten interferencias no autorizadas».
Recomiendo limitar el acceso de personal no especializado durante las sesiones. Alejandro cerró el archivo con un suspiro. No podía ignorar que, a ojos del equipo, Carmen era una amenaza para la estructura del tratamiento. Pero su instinto le decía que había algo valioso en su forma de trabajar. Al día siguiente, decidió hablar de nuevo con ella. La encontró limpiando el ventanal que daba al jardín. «Necesito que me diga exactamente qué hacía con su hermana», pidió, sin rodeos. «No quiero anécdotas, quiero saber los métodos». Carmen se giró, sorprendida por la franqueza. Usaba lo que tenía a mano. Juegos que implicaran moverse sin que pareciera un esfuerzo, canciones con gestos, objetos que llamaran su atención. Le enseñé a levantarse usando la fuerza de los brazos primero, para que no se frustrara por la falta de equilibrio en las piernas. «¿Eso es algo que aprendió sola?», preguntó él. «En parte. También observaba a los terapeutas que venían a casa, tomaba notas y luego adaptaba las rutinas para que fueran más divertidas». Alejandro asintió lentamente. Esa respuesta confirmaba que no se trataba de simples ocurrencias. Había detrás un razonamiento, una estrategia. Antes de marcharse, Carmen se volvió hacia él. «No crea que me gusta romper reglas, señor Salvatierra. Lo hago porque a veces las reglas se olvidan de que detrás de cada paciente hay una persona». Él no respondió, pero en su mente, esa frase quedó marcada como una verdad incómoda que no podía desoír. Esa noche, mientras cenaba con los niños, Hugo dejó escapar un comentario que lo dejó pensativo. «Si Carmen ayudó a su hermana, ¿también nos puede ayudar a nosotros?». Alejandro los miró a los dos, y aunque no respondió de inmediato, supo que esa pregunta sería difícil de apartar de su mente en los días que venían. Era una mañana soleada de viernes cuando Alejandro recibió la primera llamada. El número no estaba registrado en su agenda, pero el tono urgente de la voz al otro lado le hizo prestar atención. «Señor Salvatierra, ¿ha visto el vídeo?», preguntó una mujer que se presentó como periodista de un portal digital local. «¿Qué vídeo?», respondió él, frunciendo el ceño. «Uno en el que sus hijos aparecen con... Bueno, creo que es una de sus empleadas. Está circulando en redes sociales». Alejandro colgó sin dar más explicaciones y, de inmediato, abrió su ordenador. No tardó en encontrarlo, apenas un clip de 30 segundos grabado desde la terraza de la mansión. En la imagen, Hugo y Mateo se reían mientras intentaban atrapar una bufanda que volaba al viento, guiados por Carmen, que improvisaba un pequeño baile. La música de fondo parecía provenir de un altavoz portátil. La grabación estaba acompañada de un pie de foto que decía: «Los gemelos de Millonario Salvatierra, en terapia alternativa con su limpiadora». En cuestión de horas, el vídeo había acumulado miles de reproducciones y comentarios. Algunos eran positivos, celebrando la espontaneidad y la ternura de la escena. Otros, en cambio, cuestionaban la responsabilidad de Alejandro por permitir que una persona sin titulación oficial interviniera en el cuidado terapéutico de sus hijos. Cuando el primer socio le llamó para hablar del asunto, el tono ya no era de curiosidad, sino de advertencia. «Alejandro, esto no es bueno para la imagen de la empresa. La gente está comentando que descuidas la atención médica de los niños. Ya sabes cómo funciona la opinión pública». «No descuido nada», respondió él, conteniendo la irritación. «Pero no voy a dar explicaciones sobre mi vida privada». «Quizá deberías», insistió su interlocutor, «antes de que la historia se distorsione más». Al cortar la llamada, Alejandro sintió que el asunto estaba fuera de control. Llamó de inmediato a la jefa de seguridad para pedir explicaciones sobre cómo alguien había podido grabar desde la terraza. Ella, visiblemente incómoda, le informó que probablemente se tratara de un vecino con buena vista y un teléfono con lente de aumento. En la cocina, Carmen se enteró de la existencia del vídeo por otra empleada. Cuando lo vio en el teléfono, el color se le fue del rostro. Sabía que aquello tendría consecuencias. No tardó en recibir la citación de Alejandro para reunirse en su despacho. Cuando entró, él estaba de pie junto a la ventana, con el portátil abierto sobre la mesa. «¿Quién grabó esto?», preguntó, sin levantar la voz, pero con una frialdad que la hizo estremecer. «No lo sé, señor. No me di cuenta de que nos observaban», respondió ella, nerviosa. «Pues ahora lo sabe. Y también sabe el problema que me acaba de estallar encima. Lo siento mucho. No fue mi intención». «Las intenciones no importan cuando la imagen de mi familia está en juego», interrumpió él. «Mis socios creen que esto es una irresponsabilidad y el equipo médico me exige que la aparte de cualquier contacto con los niños». Carmen apretó los labios, intentando contener la mezcla de rabia y tristeza que sentía.
Entiendo, dijo finalmente. Haré lo que disponga. De momento, queda suspendido de sus funciones hasta que yo decida lo contrario, dictaminó Alejandro. El resto del día transcurrió en un clima extraño. Los gemelos preguntaron por Carmen varias veces y, al enterarse de que no estaría, reaccionaron con enfado y lágrimas. Alejandro trató de consolarlos, pero sintió un peso en el pecho que no se aliviaba. A última hora de la tarde, recibió un mensaje de Araceli. He visto el vídeo. Espero que ahora entienda por qué insistía en que esto no podía continuar. Alejandro no respondió. Se limitó a cerrar la conversación y apoyar la frente contra la palma de su mano. Sabía que, aunque Carmen no hubiera hecho nada con mala intención, el daño mediático ya estaba hecho. Lo que no sabía era cómo iba a gestionar el vacío que ella dejaba en la rutina emocional de sus hijos. Esa noche, en su habitación, encendió la televisión para distraerse y se encontró con un programa de tertulia local comentando el vídeo. Una de las invitadas, una psicóloga infantil, decía: aunque la mujer no sea profesional, está claro que tiene una conexión especial con los niños. No deberíamos descartar el valor de lo humano en la rehabilitación. Aquellas palabras resonaron en él más que cualquier crítica recibida. Pero sabía que, por ahora, la única salida visible era mantener las distancias. Al menos hasta que pudiera decidir con la cabeza fría y no con el corazón. Pasaron 3 días desde la suspensión de Carmen, y el ambiente en la mansión parecía más pesado que nunca. Hugo y Mateo cumplían con las sesiones de rehabilitación, pero lo hacían con una apatía evidente. Alejandro intentaba animarlos con promesas de paseos o nuevos juguetes, pero nada lograba encender esa chispa que él había visto cuando Carmen estaba cerca. La casa, impecable como siempre, se sentía vacía de algo que ni el dinero ni la disciplina podían devolver. La presión externa no había disminuido. Sus socios insistían en que debía emitir un comunicado aclarando la situación, y Araceli se mostraba más firme que nunca en que la ausencia de Carmen era beneficiosa para el proceso clínico. Sin embargo, Alejandro, cada vez que cerraba los ojos, recordaba la risa de sus hijos en aquella escena que el vídeo había inmortalizado y se preguntaba si estaba sacrificando un avance emocional real por mantener apariencias. En la madrugada del 4.º día, después de una cena particularmente silenciosa con los gemelos, Alejandro tomó una decisión. Encendió el teléfono y marcó el número que Carmen le había dado meses atrás para casos de emergencia. Ella respondió con una voz cauta: «Señor Salvatierra, necesito que venga mañana por la mañana. No como parte del personal de limpieza. Quiero hablarle de otra propuesta». El silencio al otro lado duró lo suficiente como para que él creyera que iba a negarse. «De acuerdo», respondió finalmente. «Estaré allí». A la mañana siguiente, Alejandro la recibió en la biblioteca, lejos de las miradas del resto del personal. Ella llevaba ropa sencilla, sin el uniforme, y su expresión oscilaba entre la prudencia y la esperanza. «He decidido contratarla de nuevo», dijo él, directo al punto, «pero no como limpiadora. Quiero que trabaje con mis hijos como asistente terapéutica personal». Carmen parpadeó, sorprendida. «¿Estás seguro? Esto va a enfadar a mucha gente». «Ya lo sé», respondió. «Por eso quiero hacerlo de forma legal. Firmaremos un contrato, le daré un salario digno y la inscribiré en un curso de actualización para que pueda acreditar formalmente sus conocimientos». «Pero, ¿y el equipo médico?», preguntó ella. «Ellos no tienen por qué estar de acuerdo. Yo soy su padre y decido quién puede ayudarles». La conversación se prolongó durante más de 1 hora, definiendo horarios, objetivos y límites. Carmen aceptó con una mezcla de gratitud y nerviosismo. Sabía que esa oportunidad podía cambiar muchas cosas, pero también que la exponía a críticas y miradas de desconfianza. Cuando los gemelos la vieron entrar esa misma tarde, soltaron un grito de alegría que resonó en toda la planta baja. Alejandro los observó mientras se lanzaban a abrazarla y no pudo evitar sonreír. No había visto ese entusiasmo en días. Las primeras sesiones con Carmen en su nuevo rol fueron improvisadas pero estructuradas. Utilizaba música, objetos cotidianos y ejercicios disfrazados de juegos. Alejandro se mantuvo presente las primeras veces, no para vigilar, sino para entender su método. Observó cómo ella conseguía que los niños extendieran los brazos más de lo habitual, que giraran el torso para alcanzar una pelota o que intentaran incorporarse sin quejarse. Fuera de esas sesiones, Alejandro empezó a notar algo más. Carmen tenía una paciencia que él, incluso como padre, reconocía no poseer. No solo alentaba a los niños, sino que celebraba cada pequeño avance como si fuera una victoria. Y,
En los momentos de descanso, sabía cuándo dejar que ellos la guiara a través de sus propias ocurrencias. Con el paso de la semana, la mejoría emocional de Hugo y Mateo era evidente. Alejandro lo veía en su disposición a levantarse temprano, en cómo pedían participar en las actividades sin que nadie los empujara. Incluso el equipo médico, aunque reacio a admitirlo, comenzó a registrar avances más rápidos en la coordinación y fuerza de ambos. Una tarde, mientras Carmen jugaba con los niños en el jardín, Alejandro recibió otra llamada de un socio. «¿Es cierto que has vuelto a contratarla?», preguntó, con un tono entre incrédulo y molesto. «Sí», respondió Alejandro sin rodeos. «Y no pienso discutirlo. Sabes que esto va a seguir generando ruido. Que lo genere. Si al final del día mis hijos están mejor, que hablen lo que quieran». Colgó la llamada sin esperar respuesta y salió al jardín. Desde la distancia, vio a Carmen agachada, ayudando a Hugo a dar un pequeño salto sobre un cojín, mientras Mateo los animaba. Esa escena, sencilla y sin cámaras de por medio, valía más que cualquier reputación empresarial. Aquella noche, mientras caminaba por el pasillo hacia su habitación, Alejandro se sorprendió pensando en Carmen de una forma distinta. No solo como la mujer que estaba ayudando a sus hijos, sino como alguien que, poco a poco, estaba desafiando su manera de entender la vida. Y aunque no quiso darle más vueltas, supo que ese cambio interno era tan irreversible como la decisión que acababa de tomar. Las primeras semanas con Carmen como asistente terapéutica habían traído un cambio palpable en el ánimo de la casa. Los gemelos parecían más activos, más dispuestos a intentar movimientos que antes les generaban frustración. Alejandro empezaba a creer que, finalmente, había encontrado una forma de unir lo mejor de la terapia formal con la conexión humana que tanto faltaba. Sin embargo, la cita médica rutinaria que tenían a mediados de mes amenazaba con poner esa esperanza a prueba. Era un control programado desde hacía tiempo, con pruebas de resonancia y evaluaciones neurológicas. Alejandro, acostumbrado a informes sin grandes novedades, no esperaba nada que alterara el rumbo que habían tomado. La mañana de la revisión, llevó a Hugo y Mateo al centro de rehabilitación privado en el que siempre los atendían. Carmen no los acompañó. Él prefería evitar cualquier confrontación directa con el equipo médico en un momento tan sensible. Durante las pruebas, los niños se comportaron bien, respondiendo a las indicaciones de los técnicos y mostrando, incluso, cierta soltura que antes no tenían. Alejandro lo tomó como una confirmación de que iban por buen camino. Horas después, en el despacho del neurólogo, el tono cambió. El doctor Valcárcel, un hombre de voz grave y gestos medidos, revisaba las imágenes en la pantalla con un ceño cada vez más marcado. «Hay algo que debemos discutir», dijo finalmente, girando la pantalla para mostrar una zona iluminada en la resonancia de Hugo. Esta lesión, aunque estable en apariencia, presenta signos que podrían indicar riesgo de agravamiento si se somete a esfuerzos físicos no controlados. Alejandro se inclinó hacia adelante, intentando comprender. ¿Qué tipo de riesgo? Pérdida parcial de la movilidad que ya tiene. Incluso dolor crónico si el daño progresa. Pero, él está mejorando, protestó Alejandro. Lo veo cada día. Lo sé, y no niego que haya avances. Pero este tipo de lesiones no siempre responden de forma lineal a la terapia. Si se sobrecarga, podríamos retroceder años de trabajo. El doctor fue claro en su recomendación. Suspender cualquier actividad que no estuviera supervisada directamente por un profesional acreditado. Alejandro entendió perfectamente a qué se refería. Carmen quedaba fuera de ese marco. De camino a casa, los niños iban dormidos en el asiento trasero, exhaustos por las pruebas. Alejandro conducía en silencio, con el informe médico doblado sobre el asiento del copiloto. No quería pensar que la decisión que había tomado semanas atrás pudiera estar poniendo en riesgo a su hijo, pero la advertencia del neurólogo pesaba más de lo que estaba dispuesto a admitir. Esa noche, llamó a Carmen a la biblioteca. Ella entró con el semblante tranquilo, pero al ver la expresión de Alejandro supo que no traía buenas noticias. «Hoy revisaron a Hugo», empezó él. «Hay una lesión que podría empeorar si se esfuerza demasiado». Carmen lo escuchó sin interrumpir, pero sus manos se tensaron. «¿Quiere que deje de trabajar con él?». Alejandro vaciló. Quiero estar seguro de que no vamos a empeorar su condición. No puedo arriesgarme». «Lo entiendo», dijo ella, aunque su voz cargaba una nota de decepción. «Pero también sé que el riesgo existe incluso con las terapias convencionales. No es solo cuestión de quién las aplica, sino de cómo se adaptan a cada niño». El médico fue claro, insistió él. «Nada que no esté avalado por el equipo oficial.
Hubo un silencio largo. Carmen parecía debatirse entre aceptar la decisión o defender su lugar. Finalmente, dijo, si quiere, puedo reunirme con ellos, mostrar exactamente lo que hacemos y adaptarlo a sus protocolos. No necesito cambiar la esencia, solo el envoltorio. Alejandro no respondió de inmediato. Parte de él quería aceptar la propuesta, pero otra parte temía que incluso ese intento generara más conflicto con Araceli y el resto del equipo. Lo pensaré, fue todo lo que dijo. Los días siguientes, la dinámica cambió. Carmen siguió presente en la casa, pero sus sesiones con los niños se redujeron a simples juegos sin objetivo físico claro. Aunque los gemelos seguían disfrutando de su compañía, Alejandro notó que el entusiasmo con el que habían comenzado a moverse se apagaba lentamente. Una noche, mientras cenaban, Mateo dejó escapar un comentario casi al pasar. «Papá, antes me daban ganas de correr. Ahora ya no tanto». Esa frase, sencilla y sin dramatismo, le golpeó más que cualquier informe médico. Alejandro comprendió que, por proteger a su hijo del riesgo físico, podía estar privándolo de algo igual de importante: la motivación para intentarlo. Esa noche no durmió. Caminó por los pasillos oscuros de la mansión, recordando cada decisión que había tomado en los últimos meses. Y supo que, tarde o temprano, tendría que elegir entre el camino seguro y el camino que realmente encendía en sus hijos el deseo de avanzar. Las restricciones impuestas después de la última revisión médica habían dejado a Carmen en un segundo plano, pero eso no significaba que hubiera dejado de observar. Su atención se centraba ahora en detalles que pasaban inadvertidos para otros. La manera en que Hugo inclinaba la cabeza cuando intentaba concentrarse, el temblor sutil en las manos de Mateo al sostener un objeto, o el tiempo que tardaban en reaccionar a determinados estímulos. Una tarde, mientras organizaba material en la sala de juegos, Carmen notó algo que la inquietó. En una carpeta olvidada sobre una estantería había un conjunto de informes médicos antiguos, fechados en el primer año de vida de los gemelos. No era raro que documentos así estuvieran en la casa, pero lo que llamó su atención fue la etiqueta escrita a mano: evaluaciones preliminares. Impulsada por la curiosidad, comenzó a revisarlos. Cuanto más leía, más le extrañaban ciertos diagnósticos. Uno en particular, el de Hugo, mencionaba una lesión evolución en la zona lumbar, pero el lenguaje utilizado parecía impreciso, como si el informe hubiera sido redactado con prisa o sin un análisis exhaustivo. Además, la recomendación de tratamiento inicial no coincidía con lo que posteriormente se había aplicado. Esa noche, Carmen esperó a que la casa estuviera en silencio y buscó a Alejandro. Lo encontró en el salón, revisando papeles. «Señor Salvatierra, necesito mostrarle algo», dijo, extendiéndole los informes. Él frunció el ceño al ver los documentos. «¿De dónde ha sacado esto?» «Estaban en la sala de juegos. No sé si los ha revisado últimamente, pero hay detalles que no me cuadran. Mire esta sección». Alejandro leyó el párrafo que ella señalaba y su expresión cambió. «Esto es diferente a lo que me dijeron después». «Exacto. El diagnóstico inicial parece haber sido interpretado de una forma que condicionó todo el tratamiento. No soy médico, Carmen. No puedo saber si esto es un error o no, pero yo sí conozco a alguien que podría confirmarlo», dijo ella, con cautela. «Un profesor mío de la universidad. Ahora es neuroterapeuta especializado en casos infantiles». Alejandro la miró, evaluando el riesgo de lo que ella proponía. «¿Está sugiriendo que le dé acceso a la información médica de mis hijos? Solo si usted lo aprueba. No haré nada sin su permiso. Pero si este informe tiene errores, todo el enfoque de la terapia podría estar equivocado desde el principio». La decisión no fue inmediata. Alejandro pasó el resto de la noche dándole vueltas, pensando en la advertencia del neurólogo y en el estancamiento emocional que había notado últimamente en los niños. Finalmente, aceptó. Al día siguiente, Carmen contactó con su antiguo profesor, el doctor Manuel Ríos. Le explicó lo básico por teléfono y él accedió a revisar los documentos, con la condición de recibir copias digitalizadas para analizarlos con calma. 3 días después, Alejandro y Carmen lo recibieron en un café discreto del centro de Sevilla. El doctor, un hombre de cabello canoso y gafas rectangulares, colocó los informes sobre la mesa. «He revisado todo. Y, efectivamente, hay una incongruencia importante en el caso de Hugo. Esta lesión no es reciente ni está en evolución, como indica el primer diagnóstico. Es una secuela antigua y estable, probablemente causada por una complicación en el parto». «¿Y eso qué significa exactamente?», preguntó Alejandro.
que no debería ser una limitación tan determinante como para frenar ciertos ejercicios. Es más, creo que parte de la terapia actual está subestimando sus capacidades. Carmen intercambió una mirada rápida con Alejandro, como confirmando que su intuición no había sido una simple corazonada. ¿Y Mateo?, preguntó ella. Su caso es distinto, pero también podría beneficiarse de un enfoque menos rígido. El problema no es la falta de recursos, sino que los protocolos que siguen no contemplan la motivación como un factor clave. Alejandro se recostó en la silla, procesando la información. El doctor Ríos le entregó un breve informe complementario con sus observaciones y algunas recomendaciones preliminares. No estoy diciendo que abandone la terapia actual, aclaró, pero sí que la complemente con estímulos personalizados. Y ahí, Carmen tiene un papel que, sinceramente, muchos terapeutas envidiarían. De regreso a la mansión, Alejandro guardó el nuevo informe en su despacho, consciente de que presentarla al equipo médico oficial significaría abrir otro frente de conflicto. Pero, por primera vez en semanas, sentía que tenía en las manos una pieza importante para cambiar el rumbo de las cosas. Esa misma tarde, habló con Carmen en el jardín. Tenía razón. No era solo una impresión suya. No me alegra tener razón en algo así, respondió ella. Pero sí me alegra saber que todavía hay margen para ayudarles mejor. Esto cambia muchas cosas, dijo Alejandro. Y creo que es hora de que empecemos a actuar en consecuencia. Lo que ninguno de los dos sabía era que ese nuevo rumbo no se tomaría sin resistencia. La revelación del doctor Ríos había dejado a Alejandro con una mezcla de alivio y determinación. Si el diagnóstico inicial de Hugo estaba incompleto o mal interpretado, no había razón para que el enfoque terapéutico continuara exactamente igual. Sin embargo, era consciente de que desafiar abiertamente al equipo médico oficial sería un paso arriesgado, uno que podía desencadenar tensiones mayores. Después de una noche en vela, decidió que la única forma de equilibrar ambas posturas sería organizar un periodo de prueba controlado. Carmen aplicaría su método, pero bajo la supervisión de profesionales independientes, sin la interferencia directa de Araceli y su equipo. Sería un mes exacto, documentado día a día, para evaluar si realmente podía lograrse un avance significativo. A la mañana siguiente, convocó a Carmen en la biblioteca. «Voy a proponer algo diferente», dijo él, mirándola con seriedad. «Un mes de trabajo contigo al mando de las actividades físicas y emocionales, supervisado por un grupo de terapeutas que no pertenecen a mi equipo habitual». Carmen frunció el ceño. «¿Y el equipo de Araceli lo sabe?» «No todavía, pero lo sabrán cuando todo esté organizado. No quiero darles margen para bloquearlo antes de empezar. El plan requería logística». Alejandro contactó con 2 fisioterapeutas y un neuroterapeuta independientes, recomendados por el propio doctor Ríos. Les explicó que no buscaba reemplazar el tratamiento actual, sino complementar y evaluar un enfoque distinto. Todos aceptaron participar con la condición de mantener un registro minucioso y total transparencia en los resultados. Cuando finalmente informó a Araceli, la reacción fue inmediata. «Esto es un error, Alejandro. Si alguien se lesiona durante este experimento, usted asumirá toda la responsabilidad». «La asumiré», respondió él sin titubear. «Y quiero que entienda que no es un ataque a su trabajo, sino una oportunidad para ver si podemos avanzar más rápido». La primera sesión de esta prueba comenzó en la sala de juegos, transformada en un espacio mixto de terapia y recreación. En un extremo, una mesa con instrumentos de percusión y materiales de texturas diferentes. En otro, colchonetas y cojines para ejercicios de movilidad. Los terapeutas independientes observaban y tomaban notas, mientras Carmen guiaba a los gemelos con un entusiasmo que contagiaba. El método combinaba retos físicos con elementos lúdicos, alcanzar un objeto colocado a cierta distancia, pero disfrazado como un tesoro que debían rescatar. Empujar una pelota grande atravesando un camino de obstáculos, presentado como una carrera contra un monstruo invisible que se movía solo si ellos se detenían. Durante la primera semana, las reacciones de Hugo y Mateo fueron positivas. Mostraban menos resistencia y más iniciativa. Alejandro, que presenciaba varias de las sesiones, comenzó a notar pequeños cambios. Hugo mantenía el equilibrio unos segundos más que antes al ponerse de pie con apoyo. Mateo lograba coordinar mejor los movimientos de brazos y piernas al gatear hacia un objetivo. No obstante, el ambiente estaba cargado de tensión. Aunque Araceli había aceptado no intervenir, el resto del personal médico de la casa se mostraba distante con Carmen. Algunos la ignoraban, otros comentaban en voz baja cuando ella pasaba. Alejandro se encargó de dejar claro que no toleraría faltas de respeto,
pero sabía que el resentimiento no desaparecería de un día para otro. A mitad del segundo semana, los avances se volvieron más evidentes. Durante un ejercicio con una cuerda elástica para fortalecer las piernas, Hugo logró impulsarse hacia adelante con una determinación que arrancó aplausos espontáneos de los observadores. Carmen sonrió, pero no interrumpió el ritmo de la actividad. Alejandro, desde un rincón, sintió una oleada de orgullo difícil de disimular. La tercera semana trajo consigo un reto mayor, incluir momentos de equilibrio sin apoyo. El objetivo no era que caminaran por sí solos todavía, sino que sus músculos se adaptaran a la nueva exigencia. Mateo, al principio, se negaba, pero tras varios intentos disfrazados de juego, simulando que debía alcanzar una estrella pegada en la pared, logró mantenerse de pie por un par de segundos sin ayuda. Fue un instante fugaz, pero suficiente para que todos en la sala contuvieran el aliento. Los terapeutas independientes registraban cada avance con detalle. Uno de ellos, la fisioterapeuta Isabel Morales, comentó al final de una jornada: «Lo que está ocurriendo aquí no es común. No se trata solo de la técnica, sino de la disposición emocional que esta mujer logra generar en ellos». Alejandro asintió, consciente de que esas observaciones podrían ser su mejor argumento al final del mes. En la última semana, la presión aumentó. El propio Alejandro comenzó a sentir el peso de las expectativas. Un mes podía ser muy poco para lograr cambios visibles, al mismo tiempo, suficiente para que los detractores usaran cualquier fallo como prueba de que todo había sido un error. La mañana del 26º día, Carmen convocó una actividad especial. Un circuito en el jardín, con estaciones de equilibrio, fuerza y coordinación. Los gemelos, entusiasmados, participaron con una energía que sorprendió incluso a quienes los conocían desde pequeños. Alejandro, observando desde la terraza, sintió que estaba al borde de presenciar algo que podría cambiarlo todo. Quedaban apenas 4 días para que la prueba concluyera. El resultado final estaba cerca, pero la presión por no fallar crecía como una sombra sobre todos. La mañana del 27º día comenzó con un aire diferente. No era solo el clima, aunque el cielo de Sevilla lucía despejado y luminoso, sino la energía que parecía envolver la mansión. Carmen llegó temprano para preparar la sesión, organizando un espacio reducido en el salón, lejos del jardín, para que todo estuviera bajo control. En el centro colocó una colchoneta gruesa, 2 sillas adaptadas y algunos objetos que sabía que motivaban a los gemelos: una bufanda roja, un tambor pequeño y una pelota azul. Alejandro, que había decidido no intervenir ni hablar demasiado para no distraer, se mantuvo de pie en un rincón. Los terapeutas independientes también estaban allí, listos para notar cualquier detalle. Hugo comenzó la actividad con un ejercicio de estiramiento de brazos y piernas. Carmen le indicaba con voz firme pero cálida, mientras Mateo esperaba su turno, observando con curiosidad. La secuencia era simple: inclinarse hacia adelante para tomar un objeto y luego volver a incorporarse. Pero Hugo lo hacía con una determinación poco habitual, como si hubiera algo en el ambiente que lo empujara a intentarlo más que de costumbre. En uno de esos movimientos, Carmen cambió la dinámica. «Hugo, quiero que intentes darme la bufanda sin apoyarte en la silla». El niño dudó, mirando sus manos y luego a su padre. Alejandro mantuvo la expresión neutral, aunque por dentro sentía un nudo en el estómago. Hugo respiró hondo, se inclinó hacia la bufanda y, con un esfuerzo evidente, consiguió ponerse de pie durante un segundo antes de dar un paso torpe hacia Carmen. El movimiento fue breve, pero inequívoco. Un silencio absoluto llenó la sala durante ese instante. Luego, la fisioterapeuta independiente, Isabel Morales, dijo en voz baja: «Ha sido un paso. Sin apoyo». Hugo cayó suavemente sobre la colchoneta y miró alrededor, como buscando aprobación. Carmen sonrió, acercándose para abrazarlo. Alejandro sintió una oleada de orgullo mezclada con incredulidad. No esperaba que sucediera así, de manera tan espontánea. El resto de la sesión se mantuvo tranquila, pero todos sabían que algo importante acababa de ocurrir. Hugo parecía más confiado, y aunque se cansó rápidamente, pidió repetir el ejercicio un par de veces más. 2 días después, quedando solo uno para concluir el mes de prueba, fue Mateo quien sorprendió a todos. Durante una actividad en la que debía empujar la pelota azul hacia una meta improvisada, Carmen colocó la pelota a una distancia mayor y le dijo: «Puedes hacerlo, pero esta vez quiero que lo intentes de pie». Mateo frunció el ceño, como si la propuesta fuera un reto personal. Con ayuda para incorporarse, se mantuvo erguido y, para sorpresa de todos, dio un paso hacia la pelota antes de perder el equilibrio. El movimiento fue torpe,
pero el gesto voluntario quedó grabado en la mente de todos los presentes. Alejandro no pudo contenerse. Dio un paso hacia adelante, se agachó frente a su hijo y le sostuvo la cara entre las manos. «Lo has hecho, Mateo». El niño sonrió, exhausto pero feliz. Al final de la jornada, los terapeutas independientes se reunieron con Alejandro y Carmen en la biblioteca. Los registros mostraban que, aunque los avances eran incipientes, ambos niños habían realizado pasos aislados en apoyo, algo que hasta entonces no había ocurrido. Isabel Morales lo resumió con precisión. «No puedo explicar estos resultados únicamente por la técnica. Hay un factor emocional que ha jugado un papel determinante». Alejandro escuchó en silencio, consciente de que lo que estaban diciendo era la validación que necesitaba. Sin embargo, también sabía que al presentar estos datos al equipo médico oficial y a sus socios, la reacción sería impredecible. Esa noche, cuando la casa quedó en calma, Alejandro se sentó en el salón vacío. Repasó en su mente cada momento de las últimas semanas, desde la primera vez que vio a Carmen jugando con los gemelos hasta ese día en que había presenciado los primeros pasos de sus hijos. Se dio cuenta de que no solo había cambiado la forma en que veía la terapia, sino también la forma en que entendía su papel como padre. El último día del mes de prueba amaneció sin expectativas claras. Nadie sabía si habría un nuevo avance o si los pequeños logros ya alcanzados serían el cierre. Carmen decidió que la sesión final sería ligera, sin presión. Preparó una serie de juegos en el jardín, con música suave y objetos coloridos. Mientras los gemelos se divertían, Alejandro los observaba desde la terraza. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba preocupado por el resultado inmediato, sino por el hecho de que estaban felices. Ese, pensó, ya era un avance que valía más que cualquier informe clínico. Lo que había comenzado como un experimento estaba terminando como una lección que ninguno de los presentes olvidaría. A veces, los pasos más significativos no se miden en metros recorridos, sino en la voluntad de intentarlo. La noticia de que Hugo y Mateo habían dado pasos por primera vez se extendió dentro de la casa como un rumor que todos querían confirmar. Aunque Alejandro decidió no hacer ningún anuncio público, el personal más cercano ya lo sabía y, de alguna manera, el ambiente en la mansión se volvió menos rígido. Incluso los empleados que antes miraban a Carmen con desconfianza comenzaron a saludarla con un respeto que no mostraban semanas atrás. Alejandro, consciente de que el mes de prueba había terminado, convocó una reunión privada en la biblioteca. Carmen llegó puntual, con el cabello recogido y un cuaderno en la mano. Los gemelos estaban con una de las niñeras jugando en el jardín. «Quiero que esto sea claro desde el principio», empezó Alejandro. «No voy a prescindir de ti. De hecho, quiero que tengas un lugar permanente aquí». Carmen lo miró, sorprendida pero conteniendo la emoción. «¿En qué condiciones?» «Como tutora y cuidadora de Hugo y Mateo. No solo para los ejercicios físicos, sino también para su desarrollo emocional. Y quiero financiar la finalización de tus estudios para que puedas obtener la titulación oficial que mereces». Ella bajó la mirada un instante, intentando procesar lo que escuchaba. «¿Por qué haría algo así por mí?» «Porque has demostrado que lo que haces por ellos no se puede medir solo en resultados clínicos. Has cambiado su forma de mirar el mundo, y la mía también». Durante las semanas siguientes, la nueva etapa tomó forma. Carmen comenzó a trabajar con un horario flexible que le permitía combinar las sesiones con clases presenciales y en línea. Alejandro contrató a un abogado para encargarse de todos los trámites de matrícula y validación de créditos universitarios. La rutina en la mansión también cambió. El jardín, antes un espacio más ornamental que funcional, se llenó de colchonetas, pelotas y pequeños obstáculos diseñados para estimular la movilidad. La risa de los gemelos se escuchaba desde cualquier rincón de la casa, y hasta los empleados más serios se detenían a observarlos por un momento antes de seguir con sus tareas. En las noches, Alejandro pasaba más tiempo con ellos. A veces se sentaban en el salón para leer cuentos, otras preparaban meriendas improvisadas en la cocina con la ayuda de Carmen. Esos momentos, simples pero genuinos, comenzaron a reemplazar la sensación de vacío que había dominado la casa desde la muerte de Clara. Un sábado por la tarde, mientras Carmen organizaba una actividad artística con pintura y música, Alejandro recibió una visita inesperada. El doctor Ríos. Venía a entregar un informe actualizado tras un mes de observación indirecta. «He revisado las grabaciones y los progresos», dijo mientras le pasaba una carpeta. «La mejoría es evidente, pero más allá de lo físico, hay algo en su actitud que es imposible pasar por alto. Están motivados, y eso es algo que la medicina no siempre sabe administrar». Alejandro asintió, agradecido.
Gracias por apoyarnos cuando otros no lo hicieron. No me lo agradezca a mí, replicó el doctor. Agradézcaselo a quien no tuvo miedo de romper un poco las reglas. Esa noche, después de que los niños se durmieran, Alejandro y Carmen coincidieron en la terraza. La luz de la ciudad se reflejaba en el horizonte y una brisa suave movía las hojas del jardín. Ríos vino hoy, dijo él. Está convencido de que hemos hecho lo correcto. Carmen sonrió. Me alegra escucharlo. A veces todavía me pregunto si me estoy metiendo en un mundo que no es el mío. Ahora también lo es, respondió Alejandro con firmeza. Y no pienso dejar que lo olvides. En el fondo, sabía que la decisión de integrarla de forma permanente en la vida de sus hijos no solo había sido un acto pragmático, sino también personal. Carmen se había convertido en un pilar que sostenía no solo el progreso de Hugo Mateo, sino también una parte del que había quedado rota desde hacía años. La mansión, antes fría y silenciosa, empezaba a sentirse como un verdadero hogar. Los pasillos ya no parecían tan largos ni las habitaciones tan distantes. Y aunque quedaba un largo camino por recorrer en la rehabilitación de los niños, Alejandro había aprendido que cada pequeño avance debía celebrarse como si fuera un triunfo absoluto. La transformación no estaba solo en los gemelos. Él mismo había cambiado. Y lo más sorprendente era que ese cambio había comenzado el día en que decidió no despedir a una limpiadora por romper el protocolo, sino escuchar lo que tenía que decir. La primavera había llegado a Sevilla con una intensidad de colores y aromas que parecía amplificar cada momento vivido en la mansión. Las rutinas de Hugo y Mateo estaban llenas de actividades, y aunque el camino hacia una movilidad completa todavía era largo, los avances acumulados en los últimos meses eran evidentes para cualquiera que los viera. Aquella tarde de sábado, Alejandro había planeado algo especial. No se lo dijo a los gemelos para mantener la sorpresa, pero desde temprano estaba pendiente de los preparativos. Ordenó que el chofer tuviera el coche listo y pidió a Carmen que ayudara a vestir a los niños con ropa cómoda pero bonita. Ella, sin hacer demasiadas preguntas, aceptó y se encargó de que cada prenda estuviera perfecta. Cuando subieron al vehículo, los niños intercambiaron miradas de intriga. ¿A dónde vamos, papá?, preguntó Mateo, intentando adivinar por la dirección que tomaban. Ya lo veréis, respondió Alejandro con una media sonrisa. El trayecto no fue largo. Llegaron al Parque María Luisa, un lugar que Clara solía adorar y donde habían pasado tardes enteras antes de que los gemelos nacieran. Alejandro no lo visitaba desde entonces. Al bajar del coche, los niños miraron alrededor con los ojos muy abiertos. Senderos bordeados de árboles, fuentes antiguas y el canto de los pájaros llenaban el aire. «Hoy vamos a pasear por aquí», dijo Alejandro. «Y quiero que lo hagamos a vuestro ritmo». Carmen, que los acompañaba, llevó una bolsa con agua, frutas y una manta para sentarse en el césped más tarde. Comenzaron avanzando lentamente, con Hugo y Mateo turnándose para empujar una pelota pequeña que Carmen había traído. La dinámica parecía un simple juego, pero estaba cuidadosamente pensada para motivar el movimiento. En un momento, Alejandro se adelantó unos metros por el sendero y se giró hacia ellos. «Venid hasta aquí», les dijo con voz alentadora. «No importa cómo, pero venid». Los gemelos se miraron entre sí, y sin decir palabra, Hugo fue el primero en impulsarse hacia adelante. Dio 2 pasos cortos antes de perder el equilibrio y apoyarse en las manos. No se detuvo, volvió a incorporarse con ayuda de Carmen y continuó. Mateo, por su parte, parecía medir cada movimiento, pero pronto se animó y comenzó a seguir a su hermano. La distancia no era larga, apenas unos metros, pero el esfuerzo era enorme para ellos. Alejandro permaneció quieto, con los brazos abiertos, esperando. Cuando finalmente llegaron, exhaustos pero sonrientes, los abrazó a los dos con fuerza.